que pudiéramos considerar dentro de los aspectos y hasta dónde nos corresponde el regular, porque si nosotros... Arce Contigo presenta. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones de Arce Contigo. En esta ocasión tenemos un tema bastante interesante, digamos que no nuevo, pero sí muy novedoso y que creo que va a valer mucho la pena que nos acompañen para que puedan conocer un poquito más a fondo de este tema, su manejo, su tratamiento tanto fiscal como legal. Y pues bueno, todos los temas que tienen que ver con las cuestiones de los criptoactivos, específicamente las criptomonedas, que es el tema que queremos abordar el día de hoy. Antes de iniciar nuestra sesión, quiero aprovechar para hacer anuncios parroquiales. El primero es, y es bien importante, que no olviden, evidentemente, seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestros canales ahí de información, para que puedan estar atentos a la información que estamos subiendo. Y el segundo, también bien importante, recordarles que el día 24 y 25 de noviembre tenemos una cita en nuestro curso de análisis de reforma fiscal 2022. Ya está también en todas nuestras redes la información para que puedan estar accediendo y puedan revisar cómo se va a estar dando este proceso para que se puedan inscribir y todo ese tipo de cuestiones. Va a ser en línea, lo vamos a volver a hacer en línea como el de hace un año. Recordemos que este bicho todavía no nos deja, aquí todavía no tenemos totalmente controlado y pues bueno, la prioridad es que evidentemente nos sigamos cuidando. Entonces, pues una vez anunciado estos temas, pues vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que créanme, lo comentábamos ahorita antes de iniciar la sesión, cuando decidimos el tema de tocar las cuestiones de criptomonedas, de criptoactivos, evidentemente pensamos en que la contadora pudiera estar con nosotros. Nos costó un poquito trabajo ahí el acercamiento, pero le agradezco de antemano a la maestra Fernanda Yoseli que nos ha hecho favor de lograr este encuentro, y pues bueno, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Vanessa Solís. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar contigo el día de hoy y con todos aquí el público de ARS Enlace. La realidad es que es un tema que me gusta, que me apasiona y que aunque fue un poco difícil, no es que me hago la rockstar, es que fue un poco complicada y entablar agenda, pero qué felicidad de poder estar el día de hoy con todo tu público y bueno, compartir un poco de lo que hemos aprendido durante este tiempo. Muchísimas gracias, maestra. No, al contrario. Gracias. Yo sé que de repente la agenda es complicada, pero bueno, afortunadamente coincidimos. Como ya lo hemos comentado, el tema a tratar el día de hoy es el tema de los criptoactivos, específicamente el tema de criptomonedas. Es un tema que específicamente quiero tratar porque una vez que uno comienza a abordar todas estas cuestiones y comienza uno a sumergirse en toda la información que existe, por eso decía yo, es novedoso, aunque no nuevo, porque pues en realidad no es algo, no es una legislación o no es una operaciones, perdón, que sean recientes, pero sin embargo sí hay un boom, yo creo, en este momento de toda la información que se está utilizando, pero es grandísimo y creo que el dinamismo con el que se mueve el proceso de los criptoactivos resulta difícil de seguir, inclusive hasta para la autoridad, y ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo, ¿no? Tenemos leyes muy estáticas, muy rígidas, procesos legislativos muy cuadrados para el dinamismo que esta economía nos está exigiendo. Y por eso el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de los temas de criptomonedas, su tratamiento legal y su tratamiento fiscal. Vamos a abordar esos dos aspectos y enfocándonos directamente al tema de criptomonedas, porque repito, la información en este tema de criptoactivos es enorme. Entonces, maestra Vanessa, para dar inicio al tema, vamos un poquito conceptualizando, contextualizando a la gente qué es una criptomoneda, cuántos tipos de criptomonedas hay y qué hay en México en ese sentido. Claro, bueno, la realidad es que, ¿cómo nace? A mí me gusta primero empezar a explicar cómo nace, ¿no? Y las criptomonedas que conocemos actualmente, lo que es Bitcoin, la de mayor auge y de mayor capitalización en el mercado actualmente, nace en el año 2008, ¿no? Con la llegada del white paper y la publicación del white paper de Satoshi Nakamoto, donde nos presenta una nueva alternativa de un medio de pago descentralizado completamente de persona a persona, nos trae una nueva forma en cómo la sociedad empieza a tener estas relaciones comerciales sin un organismo
que nos autorice este proceso, ¿no? O sea, un nuevo proceso descentralizado completamente. ¿Y cómo se llevaría a cabo? La gente va a decir, bueno, si no hay alguien que los regule y si no hay una autoridad que los respalde, ¿cómo es que se van a llevar a cabo estas transacciones? Bueno, gracias a la tecnología que lo respalda, que es blockchain como tal, un modelo de tecnología descentralizada, DLT, de contabilidad distribuida, nos ayuda a asegurar dos cosas. Una, que las transacciones sean irreversibles y que sean únicas e irrepetibles. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues gracias al efecto cadena de bloques que trae esta tecnología, nos aseguramos en que cada una de esas transacciones sean únicas, irrepetibles, infalsificables y se resuelve el problema del doble gasto. Es decir, que un mismo activo se gaste dos veces, ¿no? Entonces, llega Bitcoin en el año 2008 y posteriormente a ello nacen diferentes tipos de criptoactivos, ¿no? Salen activos, en este caso, por ejemplo, Ethereum, que es un token de utilidad, salen activos que nos permiten ser llave o puerta de acceso a ciertas plataformas que utilicen blockchain o que nosotros queramos utilizar esos servicios y vaya, salen otro tipo de activos como las ICOs o los stable coins o los security tokens, que al final también son tokens que representan valor. Pero bueno, para no sonar de tan técnica, voy a empezar poco a poco para tu público, porque no quiero decir, bueno, y ya, ¿de qué me estás hablando, Vanessa? Bueno, Maestra, nace Bitcoin. maestra, voy a hacer, perdón por interrumpirla, pero voy a hacer un paréntesis. Ajá. Se me olvidó comentarle a toda la gente que nos está haciendo favor de seguirnos en estas redes, que la sesión del día de hoy requiere que tengamos la mente muy abierta y muy despejada para escuchar todas estas cuestiones. Y voy a hacer muy directo y un comentario a título personal. El hecho de los sistemas financieros, de inversión, de compraventa y todo eso que conocemos actualmente en el sistema financiero general, del que ahorita vamos a hablar, pero con una visión completamente diferente. Y entonces, por eso les pido a todos que estemos muy abiertos y muy atentos a todo el tecnicismo que ahorita la mesa nos está haciendo el favor de explicarnos y que ahorita quiero retomar algunos puntos de los que nos está señalando, ¿no? Pero adelante, ese es el tema. Claro. Entonces se crea esta nueva forma de, como le digo yo, la nueva forma de cómo hacer las transacciones y empiezan a crearse nuevos subproductos. Entonces, actualmente dentro del mundo cripto tenemos muchísimos tipos de activos, ¿no? Tenemos en este caso tokens que no son volátiles, es decir, que no se sujetan a una especulación como en el caso de Bitcoin, que sí lo es, que en un ejemplo de ellos son los stablecoins. Son, como lo dice su nombre en español, son monedas estables. Su valor está uno a uno a un activo, puede ser en este caso a una divisa, a una moneda. En este caso, inclusive, hay algunos ciertos stablecoins que están uno a uno con el valor del oro, con alguna materia prima. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de eso en base a otro tipo de activo estable? Bueno, que esos corren en una blockchain y son completamente descentralizados, ¿no? Van a decir, bueno, entonces son igual como a la moneda digital de China, en este caso el yuan digital. No. ¿Por qué? Porque en este caso las monedas digitales que están emitiendo los países se conocen como Central Bank Digital Currency, son las CBDCs, que lo dicen así sus siglas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que las CBDCs corren en una blockchain privada, una blockchain que es diseñada propia por el gobierno, por el sistema financiero, y que en el cual los nodos o las personas que participan en la red están asignados por la propia autoridad, ¿no? Las stablecoins corren en una blockchain pública donde cualquier persona puede tener el acceso y ser un nodo dentro de la red. También tenemos activos como hablaba, como las ICOs, los que son la abreviación de Initial Coin Offering o ofertas públicas de moneda, lo podía ejemplificar como emprendimientos que se lanzan al mercado y bueno, para poder financiar sus proyectos, lanzan una preventa de tokens en las cuales les prometen que a cierto plazo van a obtener ciertas ganancias cuando ya prácticamente esté en el mercado el proyecto, ¿no?
Y entonces, prácticamente este tipo de tokens o de activos o de criptoactivos son tokens que representan valor y vaya, la autoridad ha sido muy propia al decir que no están prohibidos, pero para poder salir tienen que sujetarse a determinada regulación que ya está establecida, la cual se tienen que sujetar en este caso a la ley del mercado de valores, porque al final de cuentas, insisto, representan un valor y tienen que asegurar en este caso que cumplan con los requerimientos para evitar que en su momento sean un fraude, ¿no? Claro. Son ese tipo de activos. También tenemos activos, por ejemplo, como los utility tokens o los tokens de utilidad, y aquí me gusta mucho hacer el ejemplo, por ejemplo, cuando vamos al casino. Nosotros vamos al casino y para poder utilizar las máquinas del casino, ¿qué hacemos? Entregamos nuestro dinero en recepción, nos los cambian por ciertas fichas, usamos estas fichas en las máquinas del casino para utilizar determinados juegos, ¿no? Entonces, eso funciona aquí igual en este mercado. Los tokens de utilidad son aquellos tokens que tenemos que adquirir para poder adquirir ciertos productos o servicios en determinadas plataformas de blockchain. Y hablaba, por ejemplo, de Ethereum. Ethereum, ¿en qué servicios nos dan o qué productos podemos llevar a cabo en Ethereum? Actualmente se desarrolla el mercado de las finanzas descentralizadas, de los NFT, los tokens no fungibles. No sé si han escuchado de que de repente tokenizan obras de arte o tokenizan que criptomemes. Bueno, son este tipo de productos. En este caso de los contratos inteligentes que también se desarrollan sobre Ethereum. Bueno, la gente para poder llevar a cabo estos desarrollos, o en su caso la gente para adquirir estos productos que se ofertan ahí, necesitan comprar el token que es el Ether. Y una vez que lo compra, entonces con pueden adquirir esos bienes o servicios. ¿De qué va a depender su valor o por qué es volátil? Bueno, porque este tipo de token, su valor va a depender de qué tan exitoso sea el proyecto o no. Y muy diferente, por ejemplo, a las criptomonedas. En este caso, en Bitcoin, que es una criptomoneda, que es un medio de pago de persona a persona, que realmente esa fue la idea con la que Satoshi Nakamoto los crea, ¿verdad? Que nosotros con el paso del tiempo decidimos, por las características particulares del activo, decidimos no usarlo como un medio de pago, sino como un medio de reserva de valor. Bueno, eso ya es otra cosa, pero la naturaleza por la que Satoshi Nakamoto lo creó fue para ser un medio de pago, ¿no? Digo, con el paso del tiempo el activo ha cambiado su uso en la mayoría y a nosotros le hemos dado otro giro. Bueno, ¿cuál es la diferencia? En el caso, por ejemplo, es que Bitcoin como tal en particular es finito, es decir, hay una cantidad limitada que está establecida en el código, que van a ser 21 millones de unidades, muy diferente, por ejemplo, a Ethereum. Ethereum no es finito, Ethereum no hay una cantidad límite de emisión, no hay emisión controlada, en resumen, y bueno, al final de cuentas aquí el valor no es tanto oferta-demanda, sino es que entre más exitoso sea el proyecto y la necesidad de las personas sea por adquirir este token para esos productos, pues mayor va a ser el costo del mismo. Y en este caso, por ejemplo, en Bitcoin no, en Bitcoin es limitado y entre más personas lo deseen y entre más se acerque a la cantidad meta, pues su valor también va a ir en ascenso. Correcto, maestra. Ok, voy a regresar, perdón, 2, 3 pasos hacia atrás para poder puntualizar unas características de las que nos acabas de comentar, porque repito, resulta de repente una información novedosa para las personas que nos pueden estar escuchando y quiero ser muy puntual en algunas cuestiones. A ver, en primera instancia, quisiera retomar lo que has comentado al respecto, en este caso, por ejemplo, del Bitcoin o cualquier otra moneda digital. La duda o la pregunta natural de cualquier persona es ¿quién las crea? ¿Cómo se crean? Okay. Por ejemplo, en el caso, perdón que te interrumpa, pero en el caso del Bitcoin específicamente, el nombre que nos acabas de dar, no se sabe ciertamente si es una persona, si es un robot, ¿quién crea estas criptomonedas? Bueno, las criptomonedas, para empezar, en el caso de Bitcoin, como tal, la creó completamente Satoshi Nakamoto, ¿no? Junto con el software que lo sustenta. ¿Qué pasa? ¿Es una persona, Aquí, perdón? pues,
No, no se sabe. Generalmente unos sí dicen que puede ser una persona, otros dicen que puede ser un grupo de personas, pero la realidad es que si me pides una opinión personal, yo oscilo que es un grupo de personas, porque una tecnología tan perfecta, un proyecto tan perfecto como fue Bitcoin, yo creo que no es algo que una sola persona lo pueda crear, ¿no? Inclusive la criptografía como tal es una tecnología que hasta entonces solamente era utilizada por la NASA. Entonces, tampoco puedo creer que sea solamente de una sola persona, ¿no? Anteriormente a Bitcoin ya había habido un intento de monedas digitales, sin embargo, se dice pues que en los años 90 ya había habido un primer intento de monedas digitales, pero el avance del Internet no era tanto en ese entonces, por lo tanto no trascendió. Es como también el tema de la tecnología DLT, no es una tecnología nueva, ya es tecnología que existía antes inclusive de Bitcoin. Sin embargo, blockchain sí nace con Bitcoin, porque lo que hace Satoshi Nakamoto es asegurar que el doble gasto, ¿no? Evitar que un activo sea gastado doblemente, y eso lo perfecciona con la cadena de bloques, ¿no? Que Claro. termina siendo tecnología descentralizada, pero con rastreabilidad. Ok. Ahora, respondiendo a tu pregunta, perdón, ¿quién las crea? En el caso de Bitcoin, eso fue en particular. En otros activos, bueno, pues puedes ver un grupo de desarrolladores, una persona en particular que cree un proyecto nuevo, crea un código, presenta un white paper, y en el white paper será establecido, y el white paper es, imagínense, el acta de nacimiento, ¿no? Ahí vendrá establecido quién lo hace, bajo qué blockchain va a correr, qué problema resuelve, que ese es un punto valioso que nos va a diferenciar entre un activo y otro, qué es lo que resuelve, y prácticamente las cualidades particulares, si va a ser finito, si no va a ser finito, y en base a eso, ojo, aquí el punto de los desarrolladores es un punto muy importante a la hora de evaluar un proyecto. ¿Por qué? Porque entonces va a depender si es un grupo de personas que sí realmente tiene experiencia, o va a ser un scam más, o es decir, un activo basura más en el cual podemos ser estafados. Sí, claro, claro. Ok, esa parte es importante. Ahorita la quiero tocar. Ok, entonces en primera instancia, la criptomoneda por excelencia que conocemos en todo el mundo es el tema del Bitcoin, que fue creado por esta persona, esta institución, este código, empresa, Seudónimo. lo que quieras Este exactamente, seudónimo. este seudónimo del que nos estás señalando. Y pues bueno, está completamente desconocido en ese proceso que puede ser. Actualmente ya hay otras criptomonedas que ya se han creado a través de, imagino, instituciones, de empresas, de grupos de empresas, etcétera, que pueden hacer este tipo de cuestiones o este tipo de emisiones, que básicamente es un código a través de cierta tecnología que te permite, pues bueno, hacer este tipo de transacciones. Pregunta, maestra, ¿en México ya hay emisores de criptomonedas? Sí, hay ciertos tokens que ya han salido, ya hay ciertos proyectos que han generado, digo, así tan trascendentales como Bitcoin, no, pero Claro. sí hay algunos proyectos que sí han salido, algunos inclusive desgraciadamente han terminado siendo como estafas más, pero un ejemplo por ello es Agrocon, que decía ser una criptomoneda, bueno, pero pues con el tiempo nos dio la razón y no era una criptomoneda, desafortunadamente. Aquí en Nuevo León, donde tienen su casa, hay ciertos proyectos que dicen ser criptomonedas, pero tampoco cumplen con las características. Por eso, ojo, es importante leer el white paper cuando te presentan un proyecto nuevo, porque derivado de las características vas a tener tus conclusiones. ¿Cuáles que tienen que cumplir? Primero, que corran en una blockchain, y de preferencia en una blockchain pública. ¿Por qué? Porque si al correr en una blockchain pública vas a poder ser el auditor, ¿no? Revisar realmente las transacciones que se están llevando a cabo en la red. En segunda, tiene que ser un activo que pueda, que más personas estén dispuestas a aceptar. Digo, hablando en el caso concreto de las criptomonedas, porque si las personas no lo aceptan, pues no existe mercado y no va a ser un activo vaya, al final no va a cumplir con su función de ser un medio de pago, ¿no? Claro, Y en aquí, tercera, adelante, perdóname, adelante. ajá, es que la puedas encontrar enlistada en alguna chain, ¿no? O sea, que puedas ser intercambiable fácilmente. Entonces, esas son una de las características que debes de tener a la hora de decidir si inviertes en una criptomoneda nueva o no. Ok, dentro de estas características que nos estás compartiendo, el tema de que sea descentralizada sin un organismo que la vigile, realmente son transacciones entre particulares donde no hay una Así es. institución que esté protegiendo o que esté respaldando esas operaciones en absolutamente ninguna instancia. Y este tema se vuelve bastante interesante porque entonces ahí encontramos justamente la volatilidad de lo que tú nos decías, ¿no? Prácticamente el valor es
el valor depende de lo que se estime entre el grupo que está utilizando cierta cripto, ¿no? En este caso. No sé si ese tema sea correcto, porque Sí. eso me da paso a dos preguntas importantes. Una, hemos visto, por ejemplo, en el tema de Bitcoin, que desde su inicio de su creación hasta el día de hoy, ha incrementado su valor de manera exponencial. Es una cosa enorme lo que ha crecido, pero dentro de esa andad, dentro de ese camino en donde se ha generado una diferencia positiva muy importante, ha habido momentos en donde inclusive ha perdido hasta el 70% de su valor. Y es justamente ahí donde viene esa volatilidad, porque las personas que la usan son las que le van a dar el valor. De ahí que viene, inclusive en la ley FinTech, y espero que me adelante un poco, pero inclusive la ley FinTech señala que las instituciones están obligadas a señalar a los usuarios esta volatilidad y este riesgo. Advertencia. Exactamente, este tipo de advertencia. Así es. Porque no hay una regulación al respecto y básicamente lo que tú y yo para nosotros puede valer ahorita 100 pesos, mañana podemos darle el valor de 1 peso. Y eso resulta bastante complicado, sobre todo para las personas que traemos como otra idea de inversión, de dinero, de manejo de finanzas. Se vuelve un choque cultural bastante fuerte, ¿no? Porque, pues bueno, imagínate perder valor tan importantes, pues sí se vuelve un tema interesante. Y la duda y la comparativa que quisiera tocar, maestra Vanessa, es en el tema de que nos acabas de señalar acerca de otro tipo de monedas que son monedas estables, que no dependen de esta volatilidad o que no tienen esta volatilidad y que pueden estar emparejando, por ejemplo, 1 a 1 con dólar, por ejemplo. En ese tema que quisiera yo profundizar un poquito más. Ya tenemos un código, un código que está descentralizado, que no tiene ningún órgano que sea vigilante o que cuide estos valores, pero tenemos dentro de esa misma gama de criptoactivos, tenemos dos. Uno que es el que es volátil completamente y uno que es más estable. ¿A qué se refiere con esta estabilidad? ¿Y cómo se genera estabilidad a las empresas o a las personas que tienen este tipo de activos? Bueno, es que, digo, es una pregunta muy amplia y tendría que explicarlo, ¿no? Cada activo en general tiene, pues, una viabilidad financiera y en este caso también algunos tienen ciclos económicos. En mi caso, por ejemplo, de Bitcoin, me voy a referir a Bitcoin. Yo soy Bitcoiner maximalista, así que sí, si no lo han notado, o sea, para mí los demás activos no sirven, el máximo es Bitcoin, o sea, porque para mí es algo tan perfecto, ¿no? El resto son intentos, algunos quizás son más, o sea, más rápidos, que las transacciones son más rápidas que Bitcoin. En Bitcoin una transacción es aproximadamente 10 minutos, quizás en algunos otros, en otros tipos de activos este tema se resuelve. Quizás el tema de las comisiones, en algunos son las comisiones más baratas, pero bueno, en particular en Bitcoin me voy a referir. El ejemplo, en Bitcoin existe un ciclo económico muy importante e interesante que se llama el halving. ¿Qué es el halving? Halving es un fenómeno que se da cada 4 años dentro de la red, en la cual la recompensa que reciben los mineros se parte a la mitad. Y ya se me van a decir, Vanessa, ya me estás revolviendo. Les voy a explicar un poco. Antes de correr, vamos a empezar a gatear. Para que nazcan los Bitcoins, existe una actividad muy importante que se llama la minería. ¿Qué es la minería? Es la resolución de problemas matemáticos que hacen las personas de la red y una vez que se resuelven, se crean los Bitcoins. Es decir, imagínense a Mario Bros corriendo dentro del jueguito y cuando se para en la cajita y está tratando de romper la cajita, imagínense al minero cuando está tratando de resolver el ejercicio. El que resuelve primero, imagínense a Mario Bros cuando rompe la cajita y pulsar en las moneditas, ¿no? De oro. Así pasa dentro de la red. Cada 10 minutos se están creando se están resolviendo nuevos problemas y se están creando nuevos Bitcoins. Entonces, esa actividad se le llama como la minería. De manera análoga, pues otro ejemplo es, imagínense los mineros dentro de las minas de oro que están excavando esta mina para poder encontrar el oro, ¿no? Y por eso inclusive se le conoce como el oro digital. Bueno, cerrando ese paréntesis, estas personas que acabó esta actividad reciben un pago por hacer esto, que es en este caso la recompensa de los nuevos Bitcoin que se crean, ¿no? Al inicio del protocolo, esta recompensa eran 50 Bitcoins por bloque minado. Pasan 4 años, estamos en el 2012 y esa recompensa se parte a la mitad.
Llegamos al 2012 y esos 50 bitcoins por bloque minado se convierten en 25 bitcoins por bloque minado. Pasan otros 4 años, llegamos al 2016 y esos 25 bitcoins por bloque minado se convierten en 12.5 bitcoins por bloque minado. Y llegamos al 2020, que fue el año pasado, el último halving, y la recompensa se vuelve en 6.25 bitcoins por bloque minado. Es decir, cada 4 años esta recompensa va disminuyendo y la complejidad para resolver estos problemas cada vez va en aumento. Esto que se llama, se produce en algo que se conoce como escasez. Y si a esto le sumamos que tenemos una oferta limitada, es decir, cuando llegamos a los 21 millones de bitcoins ya no va a haber un bitcoin más, entonces se vuelve más prácticamente, por eso hemos dicho en muchos foros también, que Bitcoin se ha vuelto un activo a largo plazo. Y si vemos gráficas, en este caso, a ver, créeme, a ver si les puedo compartir una gráfica que inclusive traía hace ratito que estaba analizando. Es una gráfica comparativa hasta el día, esta es del día 28 de octubre, hace una semana que la utilicé para una conferencia que di, no traía la gráfica al día de hoy, pero se las comparto. A ver, déjenme ver, es un material que traía a la mano de un curso que di para un colegio. Bueno, en este caso, por ejemplo, podemos ver en la gráfica cómo ha sido el valor en los últimos 10 años. Y aquí influyen muchas cosas. Incluye la adopción, influye el tema del ciclo económico que les acabo de compartir, en este caso lo que sucedió el año pasado, influye también en que ahora es moneda de curso legal en un país, pero como miren este dato interesante, del año pasado hacia este año ha habido cerca de un crecimiento de un 500% en el activo, del valor del activo. De $13,000 que encontrábamos la unidad el año pasado, hasta el día del 28 de octubre la encontrábamos en $61,000. Y quiere decir que tiene un Bitcoin ya es millonario. Entonces, muy diferente hasta hace 10 años, que su valor era $4 por unidad, ¿no? Ojalá todos hubiéramos comprado Bitcoin en ese entonces, no estuviéramos hablando en este foro y anduviéramos en las islas de Dubái, ¿no? O sea, no sé, ese es un ejemplo. Entonces, vaya, esto es en el caso de particular, ¿no? Si es un activo muy volátil a corto plazo, sí, porque todo depende aquí también cómo se mueva el mercado, las liquidaciones que se den, las ballenas que se mueven, las personas que empiezan aquí, pero a largo plazo prácticamente ha sido un activo que ha demostrado cierta madurez y que estas ganancias que ningún otro activo, al menos en México o al menos que yo conozca, te da un 500% en el rendimiento y por eso se llama un activo de alto riesgo, ¿no? Y aquí lo podemos ver, digo, si eres un inversionista no tan arriesgado y quieres tener un ingreso fijo, bueno, pues para eso están los CETES y los de la banca centralizada, ¿no? Aquí en este caso, digo, aquí es el riesgo, ¿no? Entre lo que están recibiendo, ¿no? Que es el confiar en este producto. Pero bueno, más allá en este caso del Bitcoin, su tema particular aquí, el valor o por cómo se va evaluando, depende mucho del halving y bueno, y también de entre más personas lo estén adoptando y entre más nos acerquemos al número meta, pues mayor va a ser su precio, ¿no? Hay analistas, yo no me dedico al trading, pero hay analistas que predicen que a lo mejor este año estamos cerrando cerca de los 100 millones de los $100,000 por unidad. No se me hace una locura, en enero se me hace una locura, pero si hoy en octubre estamos a 61,000, poco le falta ya para llegar a ese precio, ¿no? Y no dudaría que lleguemos a ese valor. Ahora, en este caso, en el otro tipo de activos, por ejemplo, en Ethereum, aquí va más que nada de un tema de adopción y de los problemas que resuelva el propio activo, ¿no? En Ethereum, por ejemplo, una de las cosas que ha ayudado mucho en la madurez de su precio es que, bueno, actualmente, bueno, me voy a detener, freno y me hago así que reverso. Dentro de la red de blockchain, para poder llevar a cabo este tipo van a decir, bueno, Vanessa, y si no es una autoridad, ¿cómo es que se ponen de acuerdo? ¿O cómo es que se toman las decisiones? Bueno, las decisiones aquí se llaman a cabo por mecanismos de consenso. Y existen dos mecanismos de consenso muy utilizados dentro de blockchain. Existe, por ejemplo, el mecanismo del Proof of Work, que en este caso es cuando las personas aquí, que es el tema de la minería, que aquí a los nodos se le denominan mineros, y existen el mecanismo del sistema de participación,
que aquí va dependiendo mucho de, no sé si estás viendo mi pantalla, sí, Sí, ¿verdad? sí se ve. Ok, quiero ver, quiero mostrarles otra filmina. Digo, a los amigos que nos están siguiendo por Spotify, les vamos a recomendar que vengan a esta parte del Vean video en el YouTube o ok, en Facebook para que puedan ver la gráfica que nos acaba de mostrar sobre el crecimiento justamente de este Bitcoin, sí. cómo ha estado subiendo su precio a año con año. Y pues bueno, ahorita está viendo otra gráfica. Sí, claro. Bueno, de hecho hay otra gráfica muy interesante que ese es el tema del halving, ¿no? Y aquí vas a poder ver un poco de las escalas del precio de manera histórica en cómo ha sido el halving. Aquí se muestran de manera gráfica los 4 halvings que ha sucedido dentro de la historia de Bitcoin y bueno, de manera gráfica podrás viendo cómo se ha dado la madurez del precio. Siempre se dice que después del halving hay una corrección, pero de ahí va hacia arriba, ¿no? Y eso, exacto, es lo que eso se ha dado en la red. Por eso, más que nada, aquí hay que ver muchísimo la historia, ¿no? De cómo ha sido el activo, cómo es que se ha comportado, en este caso ya en los prácticamente 13 años que lleva en existencia, y bueno, cada quien podrá tomar sus propias conclusiones en base al análisis, ¿no? Yo siempre he dicho que para poder dedicarse a especular, en este caso, que es lo que a la mayoría de las personas les gusta, hay que tener ciertos conocimientos básicos, como es el tema, por ejemplo, de análisis técnico, generalmente el tema aquí del riesgo para poder ser muy consciente a la hora de hacer una inversión de este tipo, ¿no? Y bueno, hablar en este caso, y ahora sí que me paso un poco a lo que estábamos hablando de Ethereum, cuando nace Ethereum, por ejemplo, ellos tenían un mecanismo de consenso que era el sistema de prueba de trabajo, que era el de la minería, que es el que utiliza Bitcoin, ¿no? Con la llegada de Ethereum 2.0, esas cambian del mecanismo de consenso de la minería y pasan al sistema de prueba de participación o el PROF. En este caso aquí, el POS lo que hace es que las personas que forman en la red no se le llaman mineros, se le conocen como apostadores y bueno, se basa prácticamente en la asignación de acciones de derechos de validación a los usuarios de acuerdo con la participación que tienen en la cadena de bloques. Es decir, para que puedas participar en la red tienes que poseer tokens, sí o sí. ¿Qué pasó entonces con esta esta nueva versión de Ethereum? Bueno, lo que hizo es que la minería, una de las desventajas y eso es algo que se ha dicho mucho, es el tema de los altos consumos de energía, ¿no? Hace que las transacciones sean costosas porque consumen muchísima energía para que se lleven a cabo. Y en el caso aquí ya no existen tantos consumos de energía y aparte suelen ser más rápidas que a diferencia del otro mecanismo de consenso. Es decir, hizo un poco más eficientes las transacciones. Y aparte de eso, actualmente, por ejemplo, en Ethereum se lleva a cabo los protocolos de finanzas descentralizadas, que generalmente se dan aquí en este protocolo, se llevan a cabo la programación de contratos inteligentes y el mercado NFT que se empieza ya a desarrollar también. Entonces, este uso o el éxito de todos estos productos actualmente, el mercado DeFi, nada más en el caso en particular, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 18 meses como nunca lo había tenido, ¿no? Entonces, esto de una u otra manera abona a que el proyecto siga siendo exitoso y, bueno, su valor sea más exitoso. O sea, vaya en ascenso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que el día de mañana que sus productos, a lo mejor ya exista otro protocolo que haga lo mismo que Ethereum y mucho mejor, muy probablemente entonces el valor del token va a ir disminuyendo, ¿no? Porque aquí entre más exitoso sea el proyecto, más valioso sea el token. Y con esto cierro esta parte. Entonces, así inclusive hay otros proyectos, por ejemplo, hay proyectos que dicen que van a, en este caso, en el caso de un proyecto de aquí local, decía que iba a estar respaldado en base a ciertas islas que se encontraban en cierta parte de la República, inclusive querían comprar el avión presidencial, entonces tú vas a tomar tus propias conclusiones y bueno, al final no puedes estar respaldado en base a eso, porque para empezar esas islas no son propiedad privada, son de una propiedad federal, no se pueden vender, y el avión presidencial, pues ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasó con el avión presidencial? Entonces tampoco sea como que un activo que a un largo plazo me vaya a generar una plusvalía.
vida, ¿no? Claro. Y entonces, así como analizamos muchísimo, se pueden analizar cada uno de los proyectos. En lo general, yo no analizo proyectos, pero sí es mi deber, porque no soy asesora financiera, lo mío es lo fiscal, ayudarle a la gente cómo van a pagar los impuestos, cómo evitarse problemas con el SAT, pero sí es mi deber o tener los conocimientos básicos de cómo es que se llevan a cabo los análisis de estos proyectos, y al menos amigos conocidos que sí se dedican a esto, vaya, son los que han aportado en ese tema, ¿no? Y esa es la cuestión en particular. Correcto, correcto, muy bien. Entonces entendemos ya en estos procesos de evaluación como tal del valor que tendrían estos, pues tendrían que ser a través de estos mecanismos que nos está señalando la maestra Vanessa. En el caso de las criptomonedas estables, estas, pues digamos, lo único que cambia es que su valor No es, son volátiles. no son No volátiles. son volátiles. Un token es igual a un peso, un token es igual a un dólar, un token es igual al valor del dólar, al valor del oro. Por ejemplo, Claro. hay ejemplos en el mercado y voy a volver a compartir, perdón. A ver, déjenme ver, aquí me quedo. Ok, por ejemplo, actualmente en el mercado existen varios tipos de ejemplos. Por ejemplo, existen las monedas estables, TATAI, que su valor está uno a uno con el dólar. En México existen dos proyectos ya de iniciativa privada que están uno a uno con el peso mexicano, Moneta y Peso. Y está Digits. Digits también es un proyecto que está respaldado con el oro, ¿no? Y por eso digamos que es el oro digital. Dentro de los tokens de utilidad que hablábamos hace rato, era Ethereum, está BAT, que es un token que sirve más que nada para compensar a los creadores de contenido, y Golem, bueno, es un token que sirve para pagar el poder del cómputo que se renta, ¿no? Y aquí, en lo particular, bueno, pues cada uno resuelve un problema o un caso en particular, ¿no? Y dentro de las criptomonedas para pagos, que actualmente, aparte de Bitcoin, que soy maximalista de Bitcoin, ya les dije, por ejemplo, está Ripple, que Ripple es una criptomoneda, pero su mayor uso actualmente es para el envío de remesas, ¿no? Y está Bitcoin Cash, digamos que es el mismo protocolo de Bitcoin, nada más que mejorado. Aquí las transacciones son mucho más rápidas, a diferencia de Bitcoin, y por ende también las comisiones a veces suelen ser un poco más menores que a diferencia de Bitcoin. Claro. Ok, maestra. Una de las características como esenciales de la creación de este tema de criptomonedas y de este comercio electrónico tiene que ver mucho con, evidentemente, la facilidad y la agilidad que te permite tener este tipo de transacciones. La facilidad a nivel global, me refiero, ¿no? Es un tema bastante interesante porque pensemos en una persona, un servidor que quiere hacer alguna adquisición de criptomonedas, criptomonedas estables o Bitcoin. Ya me está convenciendo la maestra Vanessa que va a Bitcoin, que ya las demás no sirven para nada, dice el meme. Entonces, vamos a irnos con Bitcoin. Bitcoin es un código que no se encuentra, que no es mexicano, no está creado en México y que no se encuentra en territorio nacional. Entonces, yo puedo ir a cualquier otra parte del mundo y adquirir esas cripto. Uno de los temas que se vuelven interesantes en estas situaciones y que a lo mejor se ha desinformado un poco al respecto de qué tan visible es las personas que adquieren este tipo de criptos en otras partes del mundo. Porque pues entendemos que, bueno, las que residen acá en México, las extranjeras que tienen presencia aquí en México, pues bueno, ya hay una ley que ahorita vamos a platicar al respecto que las puede estar controlando. Pero cuando es externo completamente, cuando son extranjeras que no tienen residencia en territorio nacional, ¿qué tan, qué tan visible es el inversionista o la persona que está adquiriendo estas criptomonedas? A ver, ¿cómo? Me perdí. ¿Me vuelves a repetir tu planteamiento, por favor? Ok, por ejemplo, yo, Alejandro Aguilar, quiero ir a comprar monedas a Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Hoy voy desde aquí de México, hago una transacción en moneda nacional o en dólares y adquiero unas criptomonedas. Esas criptomonedas con el paso del tiempo van tomando cierto valor, si es el caso de Bitcoin, pues, Así es. de manera exponencial. Pero ¿qué tan rastreable o qué tan medible estoy yo como persona física al respecto de esos activos que tengo en mi poder? Cuando evidentemente la moneda no está en México y quien lo emite no está en México, o sea, no hay nada que esté en territorio nacional. Bueno,
Lo que pasa es que al final esto no es un tema de país ni de jurisdicción. Aquí hay algo que hay que entender, ¿no? Y creo que esto, inclusive hoy en la mañana tenía una llamada muy interesante respecto al tema, era lo que yo le explicaba a la persona con la que platicaba, es que esto no es un tema territorial, o sea, no es un tema de que lo puedas adaptar, o sea, inclusive ha habido ciertos países donde han prohibido las actividades relacionadas con la industria y eso no ha limitado a que la gente no siga teniendo ese tipo de interacción, ¿no? Porque esto no es un tema de territorio, esto es un tema que está en una red que es completamente global y que no hay poder de ningún país que lo prohíba o que lo pueda detener, ¿no? Ese es en un punto número uno. En un punto número dos, hace rato hablabas acerca eh, sobre de quién te va a prohibir, bueno, nadie. O sea, aquí no es una cuestión. En México, cada país, por ejemplo, perdón, me voy a tener, cada país ha emitido una consideración tanto en el tema legal como en el tema monetario, ¿no? Hay países en los que hoy en día ya es una moneda de curso legal, como en el caso de El Salvador. Hay países donde se lo han denominado como activo virtual, en el caso en México, y hay países donde simple y sencillamente han dicho, a mí no me interesa nada de esto, como es China, ¿no? O sea, China inclusive corrió a todas las personas que se dedicaban a este tema de la actividad. Y entonces, el día de mañana, aquí el problema en cómo es que están preocupándose las autoridades es por dos cuestiones. Una, en prevenir que ese tipo de instrumentos sea un medio para el lavado de activos y en segunda es que aquellos que obtengan ganancias derivado a la actividad con ese tipo de activos, cómo es que lo van a declarar, ¿no? Hay países que han dicho, aquí yo lo voy a considerar como una enajenación de bienes, hay países que han dicho, para mí son intereses, otros países que han dicho que para mí son ganancias de capital y cada país ha emitido su propia consideración respecto a la normativa vigente que tengan, ¿no? Hay países que inclusive han creado nuevas leyes y hay otros países que simple y sencillamente han adecuado las que ya tienen, que esta última ha sido la recomendación que ha dado inclusive la propia OCDE, ¿no? No es necesario crear nuevas leyes, simplemente es adecuar los marcos regulatorios que ya tienen a la actividad que se realiza en lo mismo. No sé si esto resuelve un poco tu pregunta o te confundo un poco más. No, no, de hecho, no es un tema en donde de repente se ha popularizado un poquito las cuestiones o las asesorías de algunas personas, en donde dicen que prácticamente este tema de criptomonedas se vuelve como un tema de protección, inclusive a nivel patrimonial. Es a lo que quiero llegar. Bueno, Por eso me decía, es que nada más ya. para terminar con la idea, Uh-huh. perdón, maestra, es el tema de que entendemos perfectamente que inclusive a nivel internacional, Gafi ha estado también poniendo dentro de su área de acción Candados. o su interés el hecho de que se generen candados, efectivamente, ¿no? Y Uh-huh. por eso ahorita vamos a platicar, si nos da tiempo, porque es muy arduo el tema, inclusive las cuestiones de prevención del lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo que tenemos ahorita a través de la ley de PLD, ¿no? Ahí también ya están sujetas a ese tipo de cuestiones. O sea, se ha estado haciendo, yo creo, a nivel México algún tipo de regulaciones, o se han intentado hacer, que desde mi punto de vista quedan cortas y que además como que le quisieron entrar, pero no del todo. Y ahorita también, de mi punto de vista, expongo el por. Sí. Pero en el tema, y retomando la pregunta maestra, en el tema exclusivo de que este tipo de activos pueden sugerir inclusive un esquema de protección patrimonial, ¿usted lo ve así? ¿Sería viable? Bueno, si tú me dices que si yo puedo usarlo para reservar mi patrimonio, digo, ahí pues no te puedo, para empezar no podemos garantizar un rendimiento o una seguridad en el activo, porque insisto, son activos altamente volátiles, ¿Ni en la ¿no? moneda estable? Punto número uno. Bueno, aquí en este caso, los que son estables, pues sí, hay empresas que inclusive hayan destinado parte de su capital a este tipo de activos, ¿no? Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Micros, es una empresa que también destinó parte de su capital, también sabemos, por ejemplo, de Facebook, inclusive que lo ha hecho, no son noticias oficiales, pero sí es algo que se rumora por me han comportado, digo, las propias decisiones últimas que ha tomado el propio proyecto demuestra que no dudemos que así lo ha hecho. El Logmos es otro caso, ¿no? De empresarios que han destinado parte de su capital a ese tipo de activos. En México,
Ricardo Salinas. Él ha dicho abiertamente que cerca de un 10% de su patrimonio está en este tipo de activos. Y bueno, al final ya aquí más que si lo recomiendo o no, es el tipo de inversionista que sea, ¿no? O el tipo de perfil de empresario que tengamos, porque habrán empresarios, y le voy a poner un ejemplo muy quizás un poco, es un caso en particular que yo siempre expongo, ¿no? Por ejemplo, en México. En México la autoridad ha tratado de transmitir a la ciudadanía y a la sociedad en general que están prohibidas, ¿no? ¿Por qué? Bajo la serie de comunicados que ha emitido la propia autoridad desde el año 2014, que hizo un primer comunicado. En resumen, esos comunicados han dicho 3 cosas: sano distanciamiento, riesgos que no tienen respaldo y que son volátiles. Esas son las cosas que en resumen ha dicho la autoridad en la gran serie de comunicados que ha hecho. Inclusive en el último reciente que tuvimos, fue una contestación a Ricardo Salinas donde le dice, ey, espérate, los bancos no conviven con este tipo de activos y si lo quieren hacer solamente es para medios internos y me tienen que pedir permiso. Eso es lo que prácticamente dice. Sin embargo, esto no quiere decir que haya un estado de prohibición. No, tenemos una ley fintech que los define y que nos dice que podemos utilizar este tipo de activos como subsecuentes a los medios de pago, ¿no? Simplemente, no son monedas de curso legal, no son divisa, pero lo podemos utilizar prácticamente como medio de pago. Es decir, nos abre un entorno para que podamos utilizarlo. Y en segunda, en México tenemos caso de las empresas que quieran ser intermediarias, como la prestación de compra y venta de esos activos, también se pueden, constituir en México porque están permitidas, ¿no? Hay países donde inclusive ni estas últimas están permitidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que legalmente digamos que tenemos un entorno criptoamigable más o menos, porque a pesar de que no es abierto como todos en el mundo cripto quisiéramos que fuera, tampoco hay un entorno de restricción como en el caso de China. Tenemos una norma C22 inclusive ya vigente a partir del año que nos dice cómo debemos de reconocer estos activos dentro de nuestros estados de situación financiera y nos dice cómo tenemos que hacer, qué mecanismos tenemos que llevar, bien o mal, pero tenemos una norma contable. Que ojo, el CINIF aquí se llevó un golazo porque ningún otro país, ni inclusive las normas internacionales existen en este boletín. Sí existe una guía de recomendaciones, pero no hacer un boletín como en México sí lo tenemos. México en su momento inclusive fue también pionero con la ley FinTech, no existía en otros países, se llevó también una iniciativa. Ahorita actualmente digamos que ya se quedó un poco atrás porque ya existen países que ya se avanzaron un poco más en el tema de la adopción de los modelos FinTech, pero también, o sea, bien o mal tenemos una ley FinTech. Pero tenemos un sector financiero restringido, es decir, imagínense ustedes que el día de mañana, porque así lo dice la norma C22, tienen que manifestar en un rubro diferente, así con nombre y apellido dentro de su balance que se llame criptomonedas, la evaluación de la posesión que ustedes tengan en estos activos. Entonces, ustedes imagínense que hagan sus estados financieros, tienen la necesidad de adquirir un préstamo al banco, le llevan esos estados financieros al banco y ¿sabes qué? Aquí está mi balance general y aquí dice que traigo criptomonedas. Cuando actualmente tenemos un sistema financiero restringido a este tipo de activos, ¿ustedes creen que el comité de riesgos va a pasar van a opinar, qué van a decir en base a esos estados financieros donde le digan que ustedes tienen parte de su capital en cripto? Va a ser un poco contraproducente, ¿no? Digo, aquí habrá, al final tú lo tienes que hacer porque hay una norma que te obliga, pero también el banco no creo que quiera asumir el riesgo de prestarte cuando ellos inclusive tienen una perspectiva muy negativa respecto a estos activos, ¿no? Y aquí es como que una cuestión de análisis de ver qué te conviene. Pero eso es una cuestión muy local, ¿no? Hay países, por ejemplo, en El Salvador, donde tenemos una ley Bitcoin que nos permite operar con esos activos libremente, inclusive están prácticamente exentos y bueno, son cripto-friendly ahorita, entonces allá la perspectiva será muy diferente, ¿verdad? Tenemos inclusive facilidades del propio gobierno que nos hacen que quienes acepten ese tipo de medios de pago no se sujeten a la especulación. ¿Por qué? Porque tienen una wallet que automáticamente te hace el cambio a la divisa y ya te quitas de que en 5 minutos el Bitcoin valga menos o en 5 minutos el Bitcoin valga más. Entonces, eso es otro de los beneficios, ¿no? Y aquí
insisto, y para cerrar con tu pregunta en sí, Alejandro, la respuesta es esa, ¿no? Si tú me dices, ¿se recomiendas a los empresarios que utilicen este tipo de criptoactivos como medios de reserva de valor? Si hablamos de criptomonedas, son volátiles y no es algo así. Si tú dices, ¿sabes qué? Quiero hacer stablecoins, son monedas estables, son activos virtuales y parte de tu capital lo vas a tener ahí. No te van a generar una pérdida, pero tampoco te van a generar una ganancia. Es lo mismo, ¿no? O sea, ahí se van a quedar. Pues aquí ya va siendo más como que de perspectiva, ¿no? Claro, claro. Dentro de esas características de las criptomonedas, hay dos temas que quisiera me ayudaras a tocar muy rápido, porque sé que es complicado de repente porque es muchísima información, pero dos temas importantes. Sí. Los costos de transacción que tienen en las criptomonedas, es decir, ¿qué tiempo me lleva a mí adquirir una criptomoneda y qué tiempo me toma a mí regresarlo a valor de moneda de curso legal, que ya entendemos que no es una moneda de curso legal? No. ¿Qué tiempo me lleva a mí regresarla? Y adelante. Aquí va dependiendo mucho del tipo de moneda y qué wallet utilices, ¿no? Para nosotros hay wallets que las soluciones son súper rápidas. Primero, enviar, ¿no? Vamos a hablar de un ejemplo muy común, ¿no? En Bitso, México, que es la más común, el unicornio mexicano, tú para poder empezar a comprar primero, el primer requisito es, así como tenemos una cartera para guardar nuestro dinero, nuestras tarjetas de crédito y todo, también tenemos que tener una cartera digital que nos va a permitir ahí guardar, en este caso, nuestras criptomonedas o en su caso ver los saldos de lo mismo, porque ojo, ese es un tema muy importante, la cuestión de las llaves privadas. Si tú no tienes tus llaves privadas, realmente tú no tienes tus criptos y lo único que ves son saldos, que es el caso que pasa en la mayoría de las plataformas que nos prestan este servicio. Bitso, Binance, Pathpool, ejemplo de Chase, que nos prestan el servicio de una wallet, lo único que vemos ahí son los saldos de lo que tenemos invertido en ellos. Pero quienes están llevando a cabo el servicio del resguardo son ellos y ellos tienen nuestra llave privada. Si el día de mañana hackean a la plataforma y si esta no tiene un fondo de previsión, yo puedo perder mis criptos por el dejar que ellos manejen mis llaves, ¿no? Aquí hay dos tipos de wallets en este caso y es que vaya, es que es una cosa, si no lo explico, perdón Alejandro, no No, me van a gracias. entender con otro y por eso tengo que hacerlo así. Pero existen llaves inclusive de dos tipos, ¿no? Existen las llaves que tienen que estar conectadas a internet o a la red y hay llaves en las cuales no es necesario que tengas que estar conectadas a internet y bueno, en este caso, por ejemplo, hay wallets físicas que son como tipo USBs y en las cuales ahí prácticamente haces el resguardo de tus llaves privadas y tú tienes el control de tus mismos. Bueno, esto es un tema muy importante, contadores, abogados, de marcar, sí. ¿Por qué? Porque inclusive en la última declaración que ha hecho la Prodecon habla algo acerca del costo comprobado de la adquisición y también habla el tema de la posesión y del acreditamiento en este caso, del activo, ¿no? ¿Cómo vas a demostrar que tú eres dueño de ese activo siempre y cuando tú tengas, en este caso, o tus llaves privadas, que eso también lo menciona mucho la norma C22, o en su caso, puedas acreditar que la cuenta en la wallet que tú tienes o la cuenta de la plataforma realmente eres tú, ¿no? Que realmente te pertenece. Y hay aplicaciones que para poder entrar te hace primero un KYC muy minucioso, te pide toda tu información, tus comprobantes, inclusive te hace fotografía, te toman el iris, te toman muchísimos datos faciales de autentificación, ¿no? Y eso pues acredita que tú eres parte, que esa cuenta es tuya, no es única. Y bueno, cierro el tema de las wallets, ¿no? Una vez que tienes entonces tu llave, ¿cuánto tiempo te lleva a adquirirlas? Bueno, ya tienes tu wallet, el siguiente paso es fondear esa wallet. Así como cuando nosotros queremos comprar, no sé, cosas en línea, pues primero fondeamos la cuenta, fondeamos la wallet, y una vez que fondeamos la wallet, podemos salir de compras. Ya que le llamamos salir de compras, ver qué activos están enlistados en esta exchange. Y entonces, ¿sabes qué, Vanessa? Aquí hay, voy a compartir mi pantalla para hacer un poco más gráfica y no aburrir tanto a las personas, ¿no? Ustedes observan aquí donde lo estoy señalando, bueno, podemos observar, ¿sí estás viendo en pantalla completa? Sí, sí se ve. Sí, ok. Bueno,
En este caso, en el cuadro azul en la pantalla, bueno, aquí hay, por ejemplo, ciertos activos y ahí te dice qué cantidades y bueno, tú decides ahí qué cantidad vas a comprar y cuánto le vas a invertir a cada activo, ¿no? Y así es como lo puedes hacer. ¿Cuánto tiempo se lleva? Bueno, generalmente de lo que fondeas la cuenta de tu cuenta bancaria, porque si tienes que, hay wallets que es plataformas que te piden por el tema de aquí de la autoridad que les ha pedido a ellos, tiene que ser una cuenta propia, ¿no? Hay ciertas plataformas que te permiten fondear en efectivo, otras que te permiten hacerlo con transferencia o con tarjeta de crédito. Cada quien, dependiendo de la jurisdicción en la que se encuentre constituida, va a tener sus propias reglas del juego. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Bitso, pues tienes que hacerlo a través de un SPAY. Llega el dinero, tarda como 10 minutos en acreditarse el dinero en tu cuenta, y una vez que llega, pues ya sales a comprar y ya lo tienes. Ahora, si me dices, ya quiero vender, ¿cuánto tiempo se lleva? La venta es inmediata, o sea, no se lleva tanto tiempo. Simplemente dices, voy a retirar y le das retirar y ya prácticamente dices cuánto quieres vender y bueno, ya te depositan el dinero menos la comisión que te cobran, ¿no? Y aquí va dependiendo de los rangos que estés vendiendo, desde el tema de la comisión que te van a cobrar. Y eso va ahí dependiendo. Y también la comisión varía. Hay plataformas que te cobran un poco más y hay ciertas plataformas que te cobran un poco menos. Digo, también insisto, aquí va dependiendo de las reglas del juego que cada una ponga, ¿no? ¿Cuáles serían como los topes altos y los topes bajos en este tema de costos? Ya nos explicas que en el tema de tiempos, pues realmente es muy eficiente, realmente es rápido. En el tema de costos, ¿cuál sería como un margen máximo? Bueno, hay ciertas plataformas que te cobran entre un 0.05, un 1%. Aquí va dependiendo mucho de los rangos de las cantidades que estés moviendo. Okay. Y otro tema de aquí también es que digo, y no es la única forma, esta filmina lo que dice a grandes rasgos, porque ¿y eso qué esa filmina qué quiere decir, Vanessa? Bueno, son las 3 formas en las que se pueden adquirir estas monedas. La más común, que es la que acabamos de hablar Alejandro y yo, que es la comprándolas a través de una plataforma. La otra forma en que también las puedes adquirir es a través de aceptándolas como un medio de pago. Es decir, tú prestas un servicio y en lugar de que te paguen en pesos, en lugar de que te paguen en una moneda, en pesos mexicanos, aceptas cripto como medio de pago. Igual, aquí es necesario nada más tu wallet, tienes un código QR que le proporcionas a las personas o que pueden escanear la persona que te quiera hacer el pago y automáticamente es prácticamente tu dirección a donde van a destinar en este caso la cantidad que vas a pagar. Oye, Vanessa, ¿y cómo sé? Bueno, si ya sé que en este caso, por ejemplo, el dólar está a un tipo de cambio de 20 pesos, pues ya sé que si te va a pagar 100 pesos son $5. ¿Cómo lo oí? Bueno, no tiene mucho problema. Las wallets tienen un convertidor automáticamente. Tú le dices que quieres mandar 1,000 pesos y automáticamente el valor del activo es como hace la conversión y ya te manda tus fracciones del activo, ¿no? Del que vas a aceptar. Hay wallets inclusive que hay ya para personas morales, para empresas que quieran aceptar cripto como medio de pago. Y en este caso, hay estas wallets en la mayoría lo padre es que no te sujetan a la volatilidad. Es decir, tú como negocio puedes aceptar cripto como medio de pago y si tenías miedo de que si hoy cobrabas 100 y en 5 minutos fueran 80 porque el valor de Bitcoin bajó, aquí en este tipo que no las voy a mencionar porque no es comercial, no te sujetan a la volatilidad y automáticamente te hacen el depósito a tu cuenta bancaria de esa cantidad. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que te ves como un negocio novedoso en el mercado. Bueno, mira, todos van a ir a Tacos Pepe porque acepta Bitcoin como medio de pago y vamos a ir a comer a tacos. Te vuelves un negocio pues con cierto estatus y evitas el riesgo de caer en la volatilidad si ese era un miedo que podías haber tenido. Claro, estas plataformas como la que nos estás compartiendo, maestra, te muestran, pues bueno, el valor que tienes en cada una de las cripto que tienes ahí generadas y la conversión, digamos, a una moneda, en este caso dólares, ¿no? Pero sí, claro. Cuando yo quiero usar este tipo bueno, que yo quiero usar este saldo, digamos, tiene que bajar forzosamente a la banca comercial, ¿no? A la banca general. Depende. Esto es porque, sí, ojo, iba a ser la aclaración. Esto es porque actualmente existen pocas
pocos lugares o donde se aceptan las cripto como tal, como el medio de pago. Digo, en donde se acepten, con esa misma se pueden pagar, ¿no? Pero no, Sí, claro. pero no en todos lugares hay todavía. Entonces, si yo quisiera usar todo mi saldo, por ejemplo, tendría que descargarlo hacia la banca general. Bueno, sí, no, aquí depende, ¿no? Yo pues, siempre tengo una amiga que ya tiene un bar muy famoso en México, que es uno de los primeros en aceptar cripto como medio de pago, y ella me dice, al inicio fue un problema, pero después le enseñé a todos mis proveedores a usar cripto, y la verdad es que ya no tuve necesidad de cambiar, ¿no? Y al final simplemente hacen las transacciones. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que si fue domingo, que no hay banca, que ya se cerró el servicio, que se hackearon el banco y que no puedo hacer, bueno, en cripto esto no pasa, entonces esa es una ventaja y aquí trabaja 24/7 los 365 días del año, ¿no? Y en el caso, otro tema, por ejemplo, aquí, el tema aquí es el tema de la burocracia, ¿no? ¿Cuánto tiempo te lleva no abrir una cuenta bancaria? Que si voy al SAT, más ahorita que no hay citas, si estoy hablando de una persona moral, ¿no? Que si voy al SAT, en lo que me registran, me dan la firma electrónica y que voy al banco y que dictaminan el acta del banco y que pasa por el comité y que luego me autorizan o sea, te vas un mes prácticamente en lo que consigues la cuenta bancaria para tu negocio. Bueno, en cripto no te es necesario ese mes, ya simplemente abres tu wallet y prácticamente puedes empezar a hacer transacciones, ¿no? Eso es una ventaja. Y respondiendo a tu pregunta, porque soy muy común de a veces irme por la tangente un poco, Alejandro, lo siento, no te advirtieron eso de mí, pero pero aquí en este caso estábamos hablando de lo que te ayudaría. ¿Me vuelves a repetir tu pregunta, por favor? Para poder, una vez que este saldo lo quiero utilizar, regresarlo evidentemente Ah, a bueno, cuenta corriente. sí. Aquí, pues en este caso, sí vas a tener la necesidad de tener que cashear, no sé, imagínate a los que utilizan mineros, ¿no? Y que ellos, tu ingreso totalmente es en cripto, al final tienen que pagar el local, el local donde se encuentra la energía eléctrica que Todos los gastos consumen, porque se corrientes, ¿no? acuerdan que hablamos, sí, todos los gastos estrictamente indispensables para la actividad, pues tienen que cambiar esa divisa, lo pueden hacer y el cambio es súper rapidísimo, ¿eh? O sea, no tienen tanto problema. Yo tengo clientes que ellos su sueldo lo reciben completamente en cripto. Por ejemplo, los empleados en Argentina hay un índice de inflación muy alta y inclusive es más volátil la propia moneda que el Bitcoin. Entonces, ¿de qué han decidido? Ellos han visto a ese tipo de activos como su medio de reserva y han visto ahí la forma más confiable de respaldar su patrimonio, en este caso su sueldo, y en este caso, pues ellos reciben su sueldo completamente en cripto y tienen la necesidad, obviamente, de adquirir productos y servicios y hacen el cambio. Y esto no es de mayor, tiene liquidez automática, no hay problema con ello. Siempre y cuando, en este caso, si no es Bitcoin, sea un activo que esté enlistado en una exchange y eso te va a permitir que lo puedas liquidar en cualquier lugar. Claro. Pero si van con petrodólares o no sé, panchodólares, pues es un activo que a lo mejor nada más lo está listando, no sé, Vanessa S.A., entonces solamente si Vanessa S.A. tiene capital y liquidez, bueno, pues solamente ahí lo vas a poder hacer y cambiar, y si no, pues ni modo, te quedaste con él. Claro que esa es parte de las recomendaciones que nos decías a un inicio, ¿no? Fijarse muy bien la historia que trae ese criptoactivo para poder estar en los supuestos de tener la liquidez y que funcione como lo que nosotros queremos, ¿no? Maestra, para ir cerrando ahí un poquito el tema, al respecto de la regulación que existe actualmente en México en este tema del manejo de criptomonedas, pues básicamente tenemos como dos muy conocidas, ¿no? Que es la ley FinTech creada en el 2018 y el tema de que ya hacíamos o que ya abordábamos en el tema de que es en tema de PLD, se tiene que estar reportando el tema del manejo de este tipo de activos. Me he querido enfocar de manera muy rápida el tema de la ley FinTech. ¿Qué es lo que está regulando al manejo de este tipo de operaciones? Bueno, en la ley FinTech lo que nos permite prácticamente es, primero nos da una definición, ¿no? Que en este caso, que esto se considera un activo virtual. Y entonces la ley FinTech, aquí no te voy a dejar de compartir para que ya nos podamos ver tú y yo. Y entonces lo que nos dice de manera pues prácticamente
textual esta ley FinTech dentro de su artículo 30 es la definición del mismo y nos dice prácticamente que se considera, en este caso, activo virtual a la representación digital de valor registrada electrónicamente, utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente será a través de medios electrónicos. Y bueno, que en ningún caso se entenderá como activo virtual ni a la moneda de curso legal en territorio nacional, ni a las divisas, ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o en divisas, que fue una adopción de una definición que ya inclusive en su momento había compartido Gafi, ¿no? Que yo inclusive digo que es una definición en actualización, porque esta definición entra con la entrada en vigor de la ley FinTech, que fue en el año 2018, y bueno, actualmente Bitcoin ya es una moneda de curso legal en un país, entonces podría entenderse que entonces toma el carácter de divisa para a los que hacemos transacciones económicas como ellos, ¿verdad? Pero bueno, ya en su momento la autoridad va a resolver esos problemas. ¿Y qué dice esta ley FinTech? Bueno, la ley FinTech lo que permite es la actividad, en este caso, a las empresas que quieran prestar los servicios de compra y venta de estos activos virtuales, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Bitso, hay la actividad per se, la operación en Bitcoin no la tiene en México, la tiene en Gibraltar. Aquí lo que tiene son, en este caso, son el fondo de pago electrónico. La ley FinTech solamente se basa en el fondo de pago electrónico y en el crowdfunding, ¿no? En el fondeo colectivo. Y aquí en el fondo de pago electrónico, pues son aquellas empresas que prácticamente nos van a permitir hacer este tipo de intercambio, de compra y de venta, y en este caso del resguardo de esos activos, ¿no? El ser como que el ente que nos va a resguardar nuestras llaves, nuestra posesión de los mismos, que nos va a permitir dar el servicio de liquidación cuando lo queramos, ¿no? Eso es lo que dice. Y con la llegada, evidentemente, por eso hablábamos, ¿no? De que existe un marco regulatorio que permite a las plataformas en México que operen, cosa que en otros países eso no está permitido. Y como consecuencia, entonces, sabemos entonces cuál es el objetivo de la ley LFPORPI. La ley LFPORPI busca justamente tener enlistadas las actividades en las que más comúnmente los malitos, como le decimos en el argot aquí del norte, decide meter el dinero sucio a la economía normal, ¿no? Y entonces, dentro de todas las actividades que ya tiene, que el arrendamiento, que la compra de autos, que las joyas y que los préstamos y todas esas listas que tiene ya, que conocemos como actividades vulnerables, le suma dentro del artículo 17, fracción 16ª, el intercambio de activos virtuales. Entonces, ¿qué pasa, no? Aquí le dice prácticamente a todas las personas físicas y morales que hacen este servicio, que prestan este servicio de intercambio, que tiene que detectar e informar e identificar a todas aquellas personas que realicen operaciones por 645 UMAS, ya sea en una sola exhibición o en un periodo de 0 a 6 meses, por esta cantidad, y quienes rebasen estos montos, que hablando en pesos, estamos hablando entre 54,000 y 57,000 pesos al valor de la UMA actual, pesos más, pesos menos, van a ser sujetos a aviso. Y entonces, quizás en materia fiscal no tenemos un pronunciamiento propio del SAT, al menos del SAT, ojo, ya al día de hoy ya tenemos un pronunciamiento por parte de la PRODECON, pero sabemos que la PRODECON, su función es ser una guía, no imponernos una normativa. Entonces, hasta el día de hoy, fiscalmente, si me preguntas, ¿existe un tratamiento fiscal ya establecido? No lo hay. Al final de todo lo que ha habido se ha hecho de manera análoga, y en un estudio quizás a interpretación de cada contador y asesor fiscal que lo ha hecho desde su perspectiva, dependiendo obviamente, de cuándo la actividad, lo que está haciendo el cliente, el contribuyente y el modelo de negocio que se está operando, ¿no? Porque en este caso hay personas que lo utilizan como un medio de pago y bueno, al final de cuentas no están realizando otra actividad más que la que ya realizan, en el caso, por ejemplo, de una actividad empresarial, o están prestando un servicio. Son actividades que ya están vigentes dentro de los marcos regulatorios, y no es otra cosa más que el mismo, solamente que cambia el medio de pago, ¿no? La forma, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, hay personas como los mineros, y ellos al fiscal les están prestando un servicio profesional, porque el llevar a cabo esa actividad tan compleja que es la minería, pues al final de cabo están recibiendo un pago por su actividad, y tampoco se necesita un marco, un régimen específico para esa actividad, ¿no? Porque ya podremos decir que ya existe.
Lo que sí entonces queda un poco en el limbo es el tema, por ejemplo, de los que se dedican aquí a especular, ¿no? La especulación, los que se dedican a la compra y venta de activos, ¿no? Que como le decimos en la comunidad es comprar barato y vender caro. Y entonces a quienes se dedican a esto sí tienen un problema porque habrá gente que dice, no, pues son intereses, no, pues es ganancia cambiaria, no, pues puede ser enajenación de bienes, que es el pronunciamiento último que inclusive dio la Prodecon, pero entonces hay cosas muy interesantes a analizar. Una, no podemos considerar una ganancia cambiaria porque no estamos hablando de una moneda de curso legal, ninguna divisa, entonces tampoco puede ir por ahí. No podemos hablar entonces tampoco de un interés porque tampoco si nos vamos a la definición del artículo 8 de renta tampoco va por ahí. Y entonces tampoco, bueno, el ejemplo de la Prodecon, el último, el pronunciamiento que tuvo fuera que es una enajenación, que se considera enajenación de bienes, pero hay muchísimas cosas. Una, que insisto, lo que hablábamos al inicio, no es tema territorial. Creo que el tema del capítulo de enajenación de bienes se limita mucho a una cuestión territorial y aparte, imagínate, la plataforma dice, oye, plataforma, hazme mi retención. O sea, tampoco, porque inclusive muchas de las plataformas ni siquiera están en México, al menos con la que la mayoría opera. Y otro dato muy interesante que dice la autoridad en este último informe, ¿no? Que un 12% de la población adulta pues tiene al menos un activo, y eso es una falacia completamente, porque la estadística que la toma de un reporte que toma como muestra a 2.304 personas, y en México existen más de 126 millones de mexicanos, y la población adulta, creo que estamos hablando de un 40-50% de ese dato, si no me estoy equivocando, y entonces es una muestra muy pequeña, ¿no? Realmente de sí, y al menos ahora sí que como decimos, ¿no? Yo tengo otros datos en otros estudios con unas muestras más avanzadas. México, si bien es cierto, sí está en el lugar número 10, pero a nivel Latinoamérica, no a nivel mundial. Y entonces, digo, hay cosas ahí que no machean, que no me cuadran, pero bueno, dejando a un lado ese tema, es el tema de la cuestión como práctica de que este solamente se limita a personas físicas y las personas morales, o sea, no están considerándose dentro de este tema. Hay personas morales que se están llevando a cabo este tipo ya de actividades y en este caso no está considerando a las personas que hacen staking. Hay personas que simplemente en lugar de cambiar a fiat, simplemente cambian a otro activo o desean conservar el valor en otro activo, como lo que hablábamos al inicio, en los que son estables, en los que ya no se van a sujetar a volatilidad, pero siguen teniéndolos ahora sí que en el mundo descentralizado. O sea, hay cosas que la realidad supera la ficción al final. Y entonces tendremos que en su momento la autoridad sí tiene un problema, no tiene un problema, pero sí tiene una tarea muy importante de ver cómo le va a hacer, ¿no? Para tratar de regularizar este mercado, ¿no? Y decía justamente al inicio de la sesión que el dinamismo con el que se mueven este tipo de operaciones le ha comido, como decimos, le ha comido el mandado a la autoridad y se ha sido muy complicado que se pueda regular. Digo, recientemente, en 2018, tuvimos la ley FinTech y ya se ve un poco acartonada lo que se vive actualmente con este tema, ¿no? Porque de verdad hay cosas impresionantes. Yo los invito a todos a que puedan entrar a investigar un poquito más a fondo al respecto de los manejos que se pueden tener a través de estos criptoactivos, porque de verdad que resulta impresionante toda la aplicabilidad que puede tener y toda la innovación que está generando día con día respecto a este tipo de cuestiones. Para cerrar el tema, maestra, ya nos estabas comentando el tema de la regulación jurídica en materia de lavado de dinero, que es una actividad vulnerable, que tiene que ser reportada dentro de sus umbrales, el tema de la ley FinTech, que también vino a tratar de regular un poquito, pero creo que se quedó completamente corta. Y en el tema fiscal, pues bueno, que como bien decía la maestra, al día de ayer tuvimos el pronunciamiento por parte de la Prodecon, uno de sus criterios en donde dice que este tiene que ser tratado a través como si fuera una enajenación de bienes, que se apega al artículo 126 de la ley de impuesto sobre la renta, y pues obviamente generar cuestiones hay muchas características que probablemente no encajan con la operatividad normal Con el modelo de negocio. Así Exactamente. es. Entonces, creo que hay mucha tarea por hacer, hay muchas cosas que se pueden ir generando. Lo que sí es bien importante como recomendación para todos es que estemos muy al pendiente de cuál es la información que la autoridad va a estar emitiendo, porque como hasta ahorita, como bien dijo la maestra, es solamente un criterio de la Prodecon, pero creo que la regulación tiene forzosamente que adecuarse a lo que se está teniendo actualmente y lo que se está viviendo.
No, y aparte, siento que también es un pronunciamiento muy cerrado, o sea, con poco análisis internacional, está ignorando lo que están haciendo otros países. Yo le decía a una persona con la que platicaba, le decía, es que, o sea, me dice, pero es que no es moneda de curso legal. Y le digo, pero es que tampoco, por ejemplo, España tampoco es una moneda de curso legal, y sin embargo tiene un pronunciamiento fiscal al tratamiento de en materia de impuestos sobre la renta, del tratamiento del mismo, y hay una postura fija por parte de la autoridad, y no necesariamente es que sea una moneda de curso legal, ¿no? Y tampoco es ilegal, porque en México no es ilegal, entonces tampoco es un tema que tengas que ignorar. Y como yo comentaba, o sea, otros países, Argentina, en este caso España y Colombia, han tenido todo menos un tratamiento similar a la enajenación de bienes. O sea, no lo han hecho. Entonces, hay muchas cosas por ejemplo, nada más simplemente el tema del costo comprobado de adquisición, ¿no? ¿Cómo lo vas si no te emite el CFDI? Y era lo que le decía a esta persona, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que tiene que cumplir con requisitos fiscales, ajá, pero si la persona con la que se lo compré no me emite un comprobante fiscal, exacto, ¿cómo entonces voy a asegurar el tema del costo comprobado de adquisición? Ni modo que por cada transacción que haga me lo tenga que llevar a un notario para que me certifique la transacción, ¿verdad? Y porque en su momento yo pueda averiguar, ¿no? Hay países que inclusive lo que han optado es que las personas y los ciudadanos tengan que declarar la tenencia de estos activos para que en su momento cuando enajenen, bueno, la declaración de la tenencia que hicieron en su momento les sirva entonces como, en este caso, el costo comprobado de adquisición del activo. Pero vaya, al final tenemos que adaptarnos, para allá vamos. Creo que en esta reforma hay tres cosas y la verdad no creo que tampoco pase ahorita al menos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, porque si bien es cierto es que algo que ha dicho muy en claro el presidente es que ese tema no le interesa y al menos no lo va a meter mano, al menos por lo menos en 3 años podremos tener certeza de que no va a haber un pronunciamiento distinto, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay mucha gente que está haciendo dinero con este tipo de activos y que entonces sabemos que renta pues es un impuesto que grava la riqueza, ¿no? El impuesto al patrimonio. Y entonces eso no es algo de lo que nos podamos exentar o de que las personas no queramos pagar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos y si es algo que te está generando riqueza con mayor razón. Y las personas que están operando ya con este tipo de activos, ya de manera habitual y profesional, si no están pagando impuestos, están creando solamente una bomba de tiempo. Y eso es algo que se tiene que decir, ¿no? Y entonces lo ideal es, como yo lo he dicho en las consultas que se le ha hecho a la autoridad en base a las operaciones o los casos en concretos, no hay número uno, contadores y abogados, no hay una respuesta que aplique a todos los casos de las personas que estén realizando operaciones con cripto, porque cada caso es en particular. La respuesta de la PRODECON inclusive puede ser que solamente esté sujetándose a un caso en particular de una persona que está realizando operaciones con alguien en México. Y entonces diré ahí sí está muy ad hoc lo que la PRODECON contestó. Pero si en ese caso estamos hablando de una persona que está especulando con una exchange que está no sé, en Colombia, o Gibraltar o en otra jurisdicción, donde ni siquiera tienen la obligación, no sé, de emitir un comprobante, etcétera, con los requisitos que inclusive la propia miscelánea establece cuando son operaciones con el extranjero, entonces habrá ya un caso como que es diferente, ¿no? Entonces yo les recomiendo que si tienen clientes de este tipo, o si ustedes en particular están realizando operaciones con este tipo, presenten una consulta ante la autoridad donde le expongan su caso en particular y entonces podrán tener una respuesta en particular a su caso, ¿no? Quizás no sea el hilo negro, quizás no sea la resolución a sus problemas, pero al menos en un medio de defensa, si en algún momento nosotros se nos determina un crédito fiscal, puede ser un arma para decir, oye, yo te quise pagar impuestos, pero tú no me supiste decir cómo. O sea, yo sí intenté y aquí está mi consulta que a cierta fecha yo te la hice. Y tú que me dijiste, mándalo a otros ingresos, mándalo mándalo a enajenación de bienes, según el caso en específico que sea, ¿no? Y eso es muy importante, más que nada, darle esa certeza a nuestros clientes o en nuestro caso a nosotros mismos que estamos llevando actividad con este tipo de activos. Claro, desde mi punto de vista, maestre, ya ahora sí para cerrar el tema,
Le agradezco muchísimo el tiempo, la verdad que se ha tomado pasar con nosotros, pero solamente para cerrar el tema, es bien claro que cuando existe un incremento, una modificación positiva a nuestro patrimonio, se debe de generar algún impuesto y se debe de cubrir en términos del mandato constitucional de contribuir al gasto público. Yo creo que la parte central o la parte fina de este tipo de cuestiones está en qué momento se considera generado el ingreso, el momento de acumulación del ingreso, porque en cada uno de los aspectos con los que se puede manejar este tipo de criptomonedas va a depender en qué momento lo estoy verdaderamente obteniendo el ingreso. Y creo que a raíz de eso es como vamos a poder contribuir de manera un poquito más asequible. Y fíjate, Alejandro, que acabas de tocar un punto muy, muy, muy importante, y yo creo digo, este tema de cripto, la verdad que yo he dado cursos de 5 horas y las 5 horas ni me alcanzan, entonces hemos tratado de hacer resumen, pero bueno, el tema del ingreso es una cuestión, porque al ser un activo, y eso es otro tema que inclusive en la autoridad, en su pronunciamiento, una parte, habla acerca de que se tiene que declarar. Les voy a leer como dice textualmente. Dice, la pregunta dice, ¿se debe declarar el ingreso obtenido por la venta de criptomonedas aunque no se haya recibido la transferencia de los recursos en la cuenta bancaria del contribuyente? Y la respuesta dice así textualmente, sí, efectivamente. El contribuyente que al vender criptomonedas obtiene una ganancia debe declarar esta ante el SAT y pagar los impuestos correspondientes, aun y cuando el dinero se mantenga dentro de la plataforma digital de intercambio de monedas virtuales y no haya transferido los recursos a su cuenta bancaria. ¿Y aquí qué pasa? En la realidad, ¿qué sucede? Nosotros generalmente cuando hacemos una venta, bueno, no me voy a ir antes de la venta. En primera, tú compraste Bitcoin hoy a 50,000, ejemplo. Mañana está a $65,000. Ya hay una ganancia de $15,000 en el paso de un día. Y es una ganancia, si bien es cierto, pero no es una ganancia pues todavía efectuada, porque tú, que pasado mañana puede bajar, o pasado, o más tarde puede subir más. O sea, al ser tan volátil el activo, no puedes decir, voy a declarar esos $15,000, ¿no? Hay otro tema. Dentro de la realidad hay algo que hay personas que en lugar de quedarse en el activo y en lugar de cambiar directamente al banco, lo que hacen es cambiarlo por otros activos. No sé, lo cambian por Ripple, lo cambian por Litecoin, lo cambian por diferentes activos que existen. Y entonces ahí ya no estamos hablando tampoco de una doble, a veces en su caso puede ser una doble enajenación o en su caso puede ser una permuta. Hay diferentes figuras que se dan dentro de la transacción. Entonces, pagar impuestos, en este caso, grabarlas o declararlas cuando aún no sabes si todavía la ganancia va a ser efectuada al 100% o no, la verdad es que no se me hace algo justo. Y en este caso, lo ideal sería en su momento cuando ya esté seguro que has ejercido esa ganancia al 100%, ¿no? Y también, pues también, digo, ignora muchas formas en cómo se lleva a cabo las operaciones dentro de la red, pero bueno, eso ya será en su momento a que se les dé una ayudadita aquí a los amigos de la Prodecon. Claro, que como bien decías hace un momento, el tema del criterio que marcó la Prodecon se fue como a la parte más sencilla de la operación, ¿no? Que Muy conservadora. un mexicano con otro mexicano que hacen un intercambio de bienes y que obtiene ingresos, y convenientemente se va al capítulo de ingresos por enajenación de bienes, por el intercambio de bienes, porque pues en este caso aplica inclusive para las personas físicas la acumulación a través de lo devengado y no a través del flujo de efectivo como estamos acostumbrados a través de las personas físicas. Entonces por eso dice, aunque lo obtengas en crédito, de todos modos lo vas a acumular, pero creo que son de las menos operaciones que podrían estar en el ojo del huracán, estas que nos está señalando la Prodecon. Hay otras tantas que sí generarían un tema bastante interesante y que tendríamos que estar bien atentos a cómo se va a observar. Y obviamente, como ya nos dijo la maestra Vanessa, el hecho de que no hay soluciones express ni recetas de cocina para estos procesos. Cada uno es de manera independiente y tendremos que analizar las características claras de sus operaciones para poder determinar momentos de acumulación, montos de causación y pues bueno, generar las bases del tributo para contribuir como debe generarse. Maestra Vanessa, pues no me queda más que agradecerle el tiempo, se fue súper rápido, hay muchísima información Bastante. al respecto, pero pues maestra, nada más para cerrar, su última recomendación
cómo ve el futuro de las criptomonedas en México? La verdad es que no solamente en México, de manera general, Alejandro, a las criptomonedas ya nadie las para. Mi país, ni algún país, ni alguna autoridad, ni un presidente lo va a parar. O sea, es algo que llegó para quedarse. Yo les digo a los que son de mi edad, les digo que nosotros somos la generación que quizás no alcanzó terrenos, pero sí alcanzamos la oportunidad de comprarnos una cripto. Entonces, es algo que sí o sí llegó para quedarse. Los modelos de negocio se van a tener que adaptar, así como en un momento era un sueño el poder trabajar a distancia o el hacer trabajar en su casa, llegó una pandemia y de un día para otro nos cambió la manera en que se hacían las cosas, cambió la manera en que muchos de los negocios se manejaban. Lo mismo pasa con las criptos. Quizás no sea que el Bitcoin sea el día de mañana la moneda de curso legal a nivel mundial o la divisa con mayor aceptación, si en algún momento la llegaran a querer considerar así, pero lo que sí bien es cierto es que los países cada vez se ve más sólida la idea de tener monedas centrales digitales y que bueno, al final de cuentas esto va a ayudar a dos cosas, para evitar que el dinero sucio se siga inyectando a la sociedad y en segunda, para tener una mayor fiscalización en la manera en cómo las personas están gastando y cómo están ganando su dinero, ¿no? Y eso es un tema que sí o sí nosotros número uno, como asesores de negocios, no podemos dejar atrás. Y número dos, como empresarios, no podemos descartar en que el día de mañana nuestras empresas tengan que subir a esta ola de dinero digital. Perfecto, maestra. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos también a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Les recuerdo compartir la información, seguirnos en nuestras redes sociales y evidentemente también apuntarse para el tema de nuestro curso que vamos a tener el día 24 y 25 de noviembre, este análisis de la reforma fiscal. Y pues bueno, quedamos a sus órdenes y ayúdenos a compartir información con valor como la que acabamos de escuchar de la maestra Vanessa. Muchísimas gracias y que tenga excelente noche. Cuídense mucho, un abrazo, nos vemos pronto. Hasta luego. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.